a Ireneo y de Ireneo a la posteridad. Las comunidades cristianas de Asia Menor, donde Juan sirvió tras su regreso de Patmos, conservaron recuerdos vívidos del apóstol y sus milagros. Estas historias se compartían durante las reuniones de adoración y las comidas comunitarias, reforzando la identidad y la fe de los creyentes. Cuando los peregrinos visitaban Éfeso o Roma, a menudo escuchaban relatos del milagro de testigos oculares o de sus descendientes, llevando la historia de regreso a sus propias comunidades. De esta manera, incluso antes de ser documentado formalmente, el relato del milagro del aceite hirviendo se difundió ampliamente por el mundo cristiano. La consistencia de los detalles esenciales en estos relatos, conservados de forma independiente en comunidades distantes, refuerza su credibilidad histórica. Aunque algunos elementos podrían haber sido embellecidos con el tiempo, el núcleo de la narrativa, Juan sobreviviendo milagrosamente a la inmersión en aceite hirviendo, se mantuvo notablemente estable a lo largo de los siglos. El hecho de que el milagro involucrara específicamente aceite y no otra sustancia, conlleva importantes significados simbólicos en la tradición cristiana. El aceite ocupa un lugar especial en las Escrituras y en la práctica cristiana primitiva. En la Biblia, el aceite simboliza la consagración y el Espíritu Santo. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para significar su dedicación a propósitos divinos. El Mesías, Cristo, significa literalmente el ungido. Juan, al haber sobrevivido al aceite que debía destruirlo, emergió simbólicamente como alguien profundamente ungido por el Espíritu. Lo que debía ser un instrumento de muerte, se convirtió, metafóricamente, en una señal de su consagración especial. En la práctica cristiana primitiva, el aceite se usaba en el bautismo y en la sanidad de los enfermos. La experiencia de Juan en el caldero puede verse como una forma de bautismo de fuego, del cual emergió purificado y fortalecido para su misión final. Los padres de la Iglesia reflexionaron posteriormente sobre el simbolismo del milagro. Gregorio Nacianceno señaló que, así como el aceite común flota sobre el agua y no se mezcla con ella, Juan permaneció por encima del sufrimiento terrenal, sin ser afectado por él, gracias a su comunión con lo divino. San Agustín comparó el milagro con la forma en que el aceite de la unción espiritual protege al creyente contra el fuego de las tribulaciones. Lo que se suponía que fuera un instrumento de tortura, se convirtió en una poderosa metáfora de la protección divina. Hoy, los visitantes en Roma pueden ver la pequeña y encantadora capilla de San Giovanni in Oleo, San Juan en aceite, ubicada públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. El aspecto concluyente de esta declaración nos asegura que la obra de Cristo es suficiente. No hay necesidad de sacrificios adicionales, penitencias o obras meritorias para garantizar nuestra salvación. Como escribió el autor de Hebreos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10:18. Esta palabra también marca el fin de la separación entre Dios y la humanidad. El muro de enemistad fue derribado, el camino al Santo de los Santos fue abierto, la reconciliación fue alcanzada. Como Pablo declararía, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. 2 Corintios 5:19. Para el creyente individual, está consumado, trae una paz profunda. No necesitamos vivir en constante ansiedad sobre nuestra salvación. El precio fue pagado íntegramente. La victoria fue conquistada definitivamente. La obra fue concluida perfectamente. Esta declaración también tiene implicaciones para nuestra santificación. Aunque nuestro crecimiento en Cristo es un proceso continuo, la base para esa transformación ya fue establecida en la cruz. Vivimos a partir de la victoria, no hacia ella. El grito de victoria de Jesús en la cruz continúa resonando a través de los siglos, recordándonos que en nuestra mayor debilidad está nuestra mayor fuerza. Cuando parecemos derrotados, podemos proclamar con Pablo: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. La séptima palabra: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Con estas palabras finales, registradas en Lucas 23:46, Jesús completa su jornada terrenal. Es significativo que Él retorne al tratamiento Padre, indicando que la separación experimentada en el momento del abandono fue superada. La comunión es restaurada, la misión está cumplida.
Esta última declaración es una cita del Salmo 31. 5. Un salmo de confianza en medio de la adversidad. Incluso en el momento de su muerte física, Jesús demuestra absoluta confianza en el Padre. No es una rendición pasiva a la muerte, sino una entrega activa y voluntaria de su vida. El verbo entrego, en el original griego, indica una acción deliberada y confiada. Jesús no es una víctima de las circunstancias. Él está en control hasta el último momento, cumpliendo su propia declaración anterior. Nadie quita mi vida de mí, sino que yo la doy de mí mismo. Juan 10, 18. La mención de las manos del Padre evoca imágenes de seguridad y protección encontradas en todo el Antiguo Testamento. Son las mismas manos que formaron el universo, que guiaron a Israel, que sostienen todas las cosas. Jesús demuestra confiar con sus ídolos. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel: traeré tanta desdicha sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de todos los que lo oigan quedarán aturdidos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de medición usado contra Samaria, y la plomada usada contra la familia de Acab. Limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, frotándolo y volteándolo boca abajo. Abandonaré el remanente de mi herencia, y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán saqueados y despojados por todos sus enemigos, porque han hecho lo que repruebo, y me han provocado a ira desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Esta declaración divina no solo condenó a Manasés, sino que también selló el destino de Judá. La severidad de esta sentencia refleja la gravedad de los pecados de Manasés a los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría y prácticas abominables no solo corrompieron su propia alma, sino que amenazaban con llevar a todo el reino a la ruina espiritual y moral. La mención de que Manasés hizo más mal que los amorreos es particularmente condenatoria. Los amorreos eran uno de los pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada de los israelitas, y sus prácticas pecaminosas eran frecuentemente citadas como la razón por la cual Dios los expulsó de la tierra. Al superar la maldad de los amorreos, Manasés estaba esencialmente negando el propósito por el cual Dios había dado la tierra a Israel. Estaba transformando el reino de Judá, que debía ser un faro de luz y verdad para las naciones, en un antro de oscuridad y depravación peor que los pueblos paganos a su alrededor. La comparación con la familia de Acab también es significativa, ya que Acab era considerado el epítome de la maldad entre los reyes del reino del norte. Al equiparar Jerusalén con Samaria, la capital del reino del norte, y la casa de Manasés con la de Acab, Dios estaba esencialmente declarando que Judá había caído al mismo nivel de corrupción que llevó a la destrucción de Israel por parte de los asirios. Curiosamente, la historia de Manasés tiene un giro inesperado, que se relata no en los libros de Reyes, sino en las Crónicas. En 2 Crónicas 33, 10-13, leemos: El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no le prestaron atención. Por eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, quienes prendieron a Manasés, le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. En su aflicción, él buscó el favor del Señor, su Dios, y se humilló mucho delante del Dios de sus antepasados. Y cuando oró, el Señor lo escuchó y atendió su petición. Así que lo trajo de vuelta a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció círculos de influencia, que mi conducta sea tan transparente y mi testimonio tan auténtico que despierte en otros el hambre por conocerte, como la sal que da sabor y preserva, que mi presencia marque una diferencia positiva en cada ambiente, que aquellos que me rodean puedan ver en mi vida la evidencia innegable de tu poder transformador. Espíritu Santo, úngeme con tu poder para ser un testigo efectivo en esta generación. Que mi impacto trascienda las palabras y se manifieste en demostraciones tangibles de tu amor y tu poder. Como una antorcha que enciende otras antorchas, que mi vida no solo brille con tu luz, sino que inspire y capacite a otros para brillar también. Que cada encuentro, cada conversación, cada gesto de bondad sea una semilla plantada para tu reino, generando un impacto eterno en las vidas que toco. Padre eterno, al cerrar esta oración, me levanto con una declaración de victoria inquebrantable, como David ante Goliat.
Proclamo que la batalla es del Señor y la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Con la autoridad que me has dado como hijo tuyo, declaro que este día está bajo tu señorío soberano y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declaro con fe inconmovible que tú eres el Dios que abre caminos donde no los hay, el que hace sendas en el mar y ríos en el desierto. Como el sol que se levanta cada mañana con poder renovado, así me levanto con la certeza de que tú eres fiel para completar la buena obra que has comenzado en mí. Mi confianza no descansa en mis propias fuerzas ni en mi capacidad, sino en tu poder infinito y tu amor inquebrantable. Con la firmeza de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza, declaro que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Como Josué que proclamó, yo y mi casa serviremos al Señor, me comprometo nuevamente a vivir este día para tu gloria. Proclamo que las circunstancias que enfrentaré no determinarán mi victoria, porque tú ya has determinado mi triunfo en la cruz del Calvario. Mi fe se afirma en la roca inmutable de tu palabra. Como el ancla que mantiene firme la nave en medio de la tormenta, así mi confianza está anclada en tus promesas eternas. Declaro que donde ponga la planta de mi pie, será territorio conquistado para tu reino, porque tú vas delante de mí como fuego consumidor. En cada situación que enfrente hoy, proclamo tu señorío y tu dominio absoluto. Sello este tiempo dejaste a medias cuando te cansaste. Y hay otra señal profunda. Ya no te paraliza lo que antes te detenía. No te frena el qué dirán. No te frena el miedo a fallar. No te frena esa voz interna que antes te hacía dudar. Algo en ti se liberó. Algo en ti se destrabó. Algo en ti se rompió para bien. Esa valentía nueva no nació sola. Es evidencia. Es la marca clara de que el cierre espiritual que se acerca no va a dejarte igual. Si sientes este fuego suave dentro de ti, este empuje, esta necesidad de moverte, créelo, no es impulso, es propósito, es Dios diciéndote que ya es hora, que lo que estabas esperando también te está esperando a ti, y que cada paso que des ahora estará sostenido por el cielo. Hay algo que empezó a suceder en silencio dentro de ti. Estás comprendiendo cosas que antes no tenían sentido. Situaciones que te rompieron ahora se ven diferentes. Personas que te hirieron ahora se revelan como parte del entrenamiento. Momentos que creíste injustos hoy se sienten necesarios. Ese entendimiento repentino no es casualidad, es revelación. Es Dios iluminando tu pasado para preparar tu futuro. ¿Has sentido que algunas piezas comienzan a encajar, que conversaciones antiguas vuelven a tu mente, pero esta vez desde otra perspectiva? ¿Qué decisiones que te avergonzaban ahora te parecen parte del camino? No es nostalgia, no es confusión, es claridad espiritual. Dios está mostrándote por qué viviste lo que viviste. Él te está conectando con el propósito escondido detrás de cada herida. Y tú, sin forzarlo, lo estás entendiendo. También has notado que tu corazón ya no lucha contra lo que pasó. Ya no peleas con tu historia, ya no rechazas tus etapas difíciles. De repente, aceptas. De repente comprendes, de repente agradeces. Esa transformación tan profunda es una señal tremenda, porque cuando el elegido deja de pelear con su pasado, es porque Dios está a punto de entregarle su destino. Y lo más sagrado es esto, estás sintiendo paz con partes de ti que nunca aceptaste. Te ves al espejo y ya no te juzgas igual. Te hablas más suave, te tratas con más dignidad. Eso tampoco es casualidad, es Dios devolviéndote a tu verdadero valor. Es Él recordándote quién eres. Es Él preparándote emocionalmente para recibir lo que estaba retenido desde hace tiempo. Si ahora entiendes cosas que antes eran heridas abiertas, si sientes claridad donde antes había caos, si de pronto percibes que todo lo vivido te entrenó, créelo, estás a un paso de la revelación final. Tu alma lo sabe, tu espíritu lo siente, y Dios está abriendo tus ojos justo antes del cierre que transformará tu vida. Lo que estás sintiendo ahora mismo no es imaginación. Esa mezcla de alivio, de firmeza, de silencio sagrado dentro de ti, es la señal final. Es la cosa. No se alimenta de poder, sino de reconocimiento. Sentirse suficiente ante una mujer consciente es sentirse más humano, más capaz, más completo.
Por eso, cuando terminas un encuentro y te alejas sin palabras, él no siente descanso, sino vacío. Pero si en ese mismo momento lo miras a los ojos y pronuncias «me siento plena contigo», su mente lo registra como un triunfo. Y la naturaleza humana, guiada por el deseo de revivir el placer y el orgullo, buscará repetirlo. Así funciona la mente, así se construyen los lazos que no se rompen con el tiempo. Las palabras que nacen del alma son las que permanecen, porque no solo tocan la piel, tocan la eternidad que habita en cada ser. Cuando hablas del placer, no pienses solo en el cuerpo. La mayoría se queda en lo inmediato, en el ritmo, en la velocidad, en el movimiento. Pero la mujer que ha aprendido a mirar con sabiduría entiende que el placer es también una conversación del alma. Los estoicos enseñaban que el cuerpo es apenas una extensión del pensamiento y que lo verdaderamente poderoso está en la intención con la que actúas. Por eso, cuando usas tus palabras en la intimidad, no estás comentando un instante, estás esculpiendo la manera en que el otro se percibe a sí mismo. No se trata de decir, me gusta lo que haces, sino de reconocer su esencia. Me fascina la pasión que pones, cómo te entregas por completo. En esa frase no validas un gesto, validas una virtud. El hombre no se aferra al cuerpo que lo complace, sino al alma que lo hace sentir digno. Las palabras que pronuncias en ese momento pueden ser como fuego que purifica o como agua que calma, pero siempre dejan una marca. Porque cuando alguien se siente visto más allá del acto, cuando se le reconoce lo invisible, queda tocado en su centro. También existe un arte en cómo usas la voz. No es solo lo que dices, sino el aire que envuelve tus palabras. Un susurro tiene más poder que un grito, porque el silencio que lo precede lo vuelve sagrado. Imagínalo así. El hombre está acostumbrado al ruido del mundo, pero no a la quietud de una voz que se desliza con calma y dice, «Me encanta perderme en vos». Esa frase no es un sonido, es una puerta abierta hacia lo inconsciente. La pausa, el tono, el ritmo, cada uno es una cuerda que toca su mente. Practícalo. Elige una frase breve, una que sientas verdadera, y dile al aire, firme, suave, lenta, rápida. Observa cómo la energía cambia. Tu voz no es solo un medio, es un puente entre el deseo y la conciencia. Y cuando el silencio vuelve después del encuentro, recuerda que las palabras siguen teniendo poder. Muchas se pierden en la distracción, pero la mujer sabia sabe que el después también deja huella. Mírale a los ojos y di con serenidad. 14.700 vidas perdidas en cuestión de horas. Familias destruidas, niños huérfanos, esposas viudas. Era una tragedia de proporciones inimaginables, pero era una tragedia que se podría haber evitado si el pueblo hubiera aprendido la lección del día anterior. La plaga no fue un castigo arbitrario, fue la consecuencia natural de la rebelión persistente contra Dios. El pueblo había visto el poder divino en acción, había recibido advertencias claras, había tenido oportunidades de arrepentirse, pero había elegido la rebelión, y la rebelión tiene consecuencias. La velocidad de la plaga era aterradora. En cuestión de minutos, tal vez horas, más de 14.000 personas habían muerto. Era una demostración del poder de Dios para dar vida y para quitarla, para bendecir y para juzgar. La imagen de Aarón corriendo con el incensario en sus manos es una de las más poderosas de toda la Biblia. Aquí tenemos a un hombre de más de 80 años, corriendo desesperadamente para salvar las vidas de las mismas personas que acababan de acusarlo de asesinato. Piensa en la ironía de la situación. El día anterior, el pueblo había dicho que Moisés y Aarón habían matado al pueblo de Dios. Ahora era Aarón quien estaba arriesgando su propia vida para salvar a aquellos que lo habían acusado falsamente. Cuando Aarón llegó a donde estaba el pueblo, se encontró con una escena de horror indescriptible. Los cuerpos estaban cayendo por todas partes. La plaga se extendía como una onda invisible de muerte que no respetaba edad, género o posición social. Pero Aarón no se quedó paralizado por el horror. Hizo exactamente lo que su hermano le había ordenado. Se puso entre los muertos y los vivos. Era una posición peligrosa, porque significaba estar en el epicentro de la plaga, donde la muerte estaba actuando con mayor fuerza. El verso 48 de Números 16 dice que se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Aarón se convirtió literalmente en una barrera entre la vida y la muerte. Su intercesión con el incienso sagrado detuvo el avance de la plaga. Esta acción de Aarón es una de las imágenes más hermosas de la intercesión en toda la Biblia.
Aquí tenemos a un hombre que arriesga su propia vida para salvar a otros, que se pone en la brecha entre la justicia divina y la misericordia, que ofrece su servicio sacerdotal para detener la ira de Dios. Es importante entender que Aarón no podía hacer esto por su propia autoridad. Él era el sumo sacerdote designado por Dios, y tenía la autoridad divina para ofrecer incienso en nombre del pueblo. Su intercesión fue efectiva porque tenía la posición correcta ante Dios. La rapidez con que actuó Aarón también es significativa. No perdió tiempo en debates o explicaciones. Cuando Moisés le dijo que corriera, corrió. Cuando le dijo que se pusiera entre los muertos y los vivos, lo hizo. Su obediencia inmediata salvó miles de vidas. La plaga se detuvo instantáneamente cuando Aarón hizo expiación por el pueblo. Esto demuestra que el juicio de Dios no es caprichoso o incontrolable. Cuando se hace la intercesión apropiada, cuando se siguen los protocolos divinos, la misericordia puede detener a los ancianos, cuyo número era de millones y miles de miles. Proclamaban a gran voz: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, y riqueza, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza». Esta imagen de incontables ángeles uniendo sus voces en alabanza a Dios nos ofrece una visión del propósito fundamental de los ángeles: glorificar a su Creador. La magnitud de esta adoración angelical, millones y miles de miles, sugiere una devoción y un celo incomparables. El contenido de su alabanza, centrado en la dignidad del Cordero que fue inmolado, una referencia a Jesucristo, nos recuerda que los ángeles no solo adoran a Dios Padre, sino que también reconocen y celebran el papel del Hijo en la redención. Esta escena de adoración celestial sirve como un modelo e inspiración para la adoración humana, demostrando la centralidad y la primacía de la glorificación de Dios en el universo creado. El énfasis bíblico en los ángeles como adoradores de Dios y no como objetos de adoración es reforzado por varios incidentes en las Escrituras donde seres humanos son advertidos contra la adoración de ángeles. Un ejemplo notable ocurre en el propio libro del Apocalipsis. En el capítulo 22, versículos 8-9, Juan relata: «Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Esta interacción es profundamente reveladora. Juan, impresionado por las visiones que recibió y por la majestad del ángel, instintivamente se inclina para adorarlo. La respuesta del ángel es inmediata e inequívoca. Él rechaza la adoración y redirige a Juan a adorar solo a Dios. La afirmación del ángel de ser un consiervo coloca a los ángeles al mismo nivel que los seres humanos en términos de su estatus como criaturas de Dios. Esto enfatiza que, por más poderosos y majestuosos que sean, los ángeles son fundamentalmente siervos de Dios, al igual que los seres humanos están llamados a ser. Este pasaje sirve como un recordatorio poderoso contra cualquier tentación de angelolatría, adoración de ángeles, y reafirma el principio fundamental de que toda adoración debe ser dirigida exclusivamente a Dios. A pesar de su grandeza y de las funciones cruciales que desempeñan en el plan divino, la Biblia deja claro que los ángeles tienen limitaciones significativas. Una de las limitaciones más notables es mencionada por Jesucristo en Mateo 24:36, cuando habla sobre el día y la hora de su segunda venida. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta declaración es profundamente reveladora. Coloca a los ángeles en una posición de conocimiento limitado, inferior incluso al del Hijo encarnado. Versículo 33. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús nos está diciendo que dejemos de lado la ilusión de que somos los controladores, porque mientras no controlamos nada, Dios es soberano. Él siempre está en control. Mientras no conocemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Mientras no podemos soltar el pasado, Dios ya está trabajando en tu presente y futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el maestro del futuro. El diablo es el hechicero de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el portador del consuelo. El Señor nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios que te fortalece, te ayuda
y te sostiene con la diestra de mi justicia. Como creyentes, nuestras vidas no deben ser dictadas por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben ser incapacitadas por la preocupación, sino empoderadas por la palabra de Dios. Debemos siempre recordar que somos hijos del Dios Altísimo. Recibimos las promesas de Cristo, de que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, no hay nadie que pueda salvarnos porque Cristo ya nos salvó. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra porque Cristo ya dijo la última palabra. El miedo no tendrá la palabra final porque Jesucristo derrotó al miedo. Esta extensa exploración de los temas de fe, miedo y el poder transformador de la creencia en Dios y en su providencia resalta la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios por encima de todo. En tiempos de incertidumbre y miedo, sea generado por pandemias, guerras o crisis personales, el mensaje central es claro: con Dios no hay nada que temer. A través de la fe, la oración y la confianza en su palabra, somos llamados a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza, sabiendo que estamos amparados y protegidos por un poder mayor que cualquier adversidad que podamos enfrentar. El mensaje bíblico y las enseñanzas cristianas nos alientan a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y enfocarnos en la eternidad y en el plan divino de Dios para la humanidad. En medio de tormentas, sean literales o metafóricas, la fe nos ofrece un ancla, un punto de estabilidad que nos permite no solo sobrevivir, sino también encontrar paz y propósito, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La insistencia en no temer se repite a lo largo de la Biblia, sirviendo como un recordatorio constante de que Dios está en control. Esta verdad es un bálsamo para el alma en momentos de ansiedad y miedo. Es un llamado a soltar el control, confiar en que, aunque no entendamos los caminos de Dios, Él está obrando para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Además, los creyentes son llamados a ser luces en un mundo a menudo dominado por el miedo. En lugar de rendirnos al desespero, se nos alienta a